Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo se la han pasado en esta semana? Ahora quiero hablarles de algo que se llama propósito. Y dice el Salmo 138:8: y Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Seas niño o niña, seas güerito, seas negrito, no importa tu raza, no importa lo que creas. Dios tiene un propósito para ti y te permitió nacer para que lo cumplas. Y Dios te va a ayudar para cumplirlo. Para esto te quiero contar una historia que me gusta mucho. Les voy a hablar de la historia de José el Soñador, que muchos tal vez ya la conocen. Sin embargo, hoy quiero que nos identifiquemos con cada etapa que vivió José el Soñador. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. José el Soñador tenía muchos hermanos. José el Soñador vestía una túnica de colores. Eso era distintivo de que él era un hijo muy apreciado por su papá. Los hermanos mayores de José le tenían cierta envidia porque precisamente era de los consentidos. Agreguémosle esto, que José el Soñador tenía unos sueños bien locos, por eso se le dice José el Soñador. Y cuando José les contaba esos sueños a sus hermanos se enojaban y le tenían envidia. Porque estos sueños que venían de parte de Dios les hacía ver a sus hermanos que algún día José iba a gobernar sobre ellos. Incluso su papá, cuando escuchaba a José narrar esto, pues también le causaba extrañeza, aunque su papá, en vez de enojarse, reflexionaba sobre todo esto. Hubo un día en que Jacob, su papá, mandó a José a buscar a sus hermanos y le dijo: ve a ver qué están haciendo tus hermanos y me informas. Y entonces se iba José muy contento caminando por el campo buscando a sus hermanos. Cuando sus hermanos lo ven llegar a lo lejos, empezaron a murmurar y empezaron a planear cosas malas contra José. Querían matarlo, estaban viendo qué hacer. Y junto a ellos estaba un pozo. Y lo que hicieron fue que cuando José llegó, lo agarraron y lo echaron en el pozo. Imagínate, José no se esperaba esto. José simplemente venía bien contento a cumplir una orden de su papá. Llegó con sus hermanos como si nada y de repente sus hermanos lo agarran, lo amarran y lo echan al pozo. ¿Qué creen que sintió José? ¿A poco no se habrá sentido traicionado? ¿No le habrá dolido en su corazón que sus propios hermanos, sangre de su sangre, lo estuvieran lastimando? Mientras tanto, sus hermanos estaban pensando en qué hacer con José. Unos decían: bueno, pues vamos a matarlo, ya de una vez, en corto. Otros decían: no, ¿cómo vamos a matar a nuestro hermano? Es sangre de nuestra sangre. Y mientras ellos discutían, venía una caravana de mercaderes que se dirigía a Egipto. Y uno de ellos, uno de sus hermanos, que se llamaba Judá, dijo: ¿qué les parece si mejor agarramos a José y lo vendemos como esclavo a estos mercaderes? Y que ya pues lo que pase con él no sea nuestro problema. Y para engañar a su papá, lo que hicieron fue que mataron a uno de los animales que tenían bajo su cuidado, agarraron las ropas de José, las mancharon con la sangre de ese animalito y fueron con el papá, con Jacob, y le dijeron: mira, una bestia devoró a tu hijo. Entonces cuando Jacob se enteró de esto, se puso muy triste y le guardó luto por muchos días. Jacob se la creyó totalmente, él ya daba a José por muerto. Y mientras tanto, José iba camino a Egipto como todo un esclavo. A veces, Dios permite que nos pasen cosas malas en nuestras vidas. Porque digo, José amaba a Dios, José creía en Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios permitió que a José le pasara todo esto? Dios tenía un propósito y de eso vamos a hablar más adelante. Porque en todo esto Dios nunca abandonó a José, aun a pesar que Dios estaba permitiendo
que José viviera todo este mal rato, Dios estaba con él guardando su vida y lo estaba cuidando. Bueno, entonces José llegó a Egipto y en Egipto lo ponen en la subasta de esclavos y en eso un oficial de la corte del faraón, que se llamaba Potifar, compra a José, así como tú vas a la tienda y compras una botella de agua, así tal cual. Sin embargo, Dios estaba con José. José halló gracia delante de Potifar. Aparte de que José era un joven muy íntegro y muy listo. Y entonces se ganó la confianza de Potifar y él lo puso como el jefe de todos los sirvientes de su casa. O sea que José era un esclavo, pero era un esclavo, digamos, con privilegios. Era dentro de los esclavos el jefe de los esclavos. Tal vez las cosas empezaban a pintar mejor para José, pero ¿qué crees, amiguito? ¿Qué crees que pasó? Potifar estaba casado con una mujer que era joven. Y esta mujer, pues viendo que José pues estaba guapo, joven, pues empezó a enamorar de él. Y la esposa de Potifar le empezaba a decir a José: oye, tú me gustas, así que vente conmigo. Pero José, él sabía quién era y decía: no, mi amo me ha permitido todo en su casa, menos a ti, así que yo te respeto. Sin embargo, José se mantenía firme, hasta que por más que intentó, la esposa de Potifar no pudo con José. Y fue tanto su enojo que le puso una trampa a José. Un día, la esposa de Potifar le dijo a Potifar que José le faltó al respeto. Entonces Potifar se enojó tanto y le creyó totalmente a su esposa, que agarró a José y lo metió a la cárcel. O sea, ya las cosas para José estaban mejorando y de repente, ahora va a dar a la cárcel. ¿Cómo crees que se sintió José? Primero vendido por sus hermanos, traicionado por su propia sangre, vendido como esclavo y ahora preso de una manera injusta. Aún así, Dios lo permitió y Dios estaba con él y Dios guardaba a José. Porque Dios hizo que José hallara gracia delante del jefe de los carceleros y el jefe de los carceleros le tuvo tanta confianza a José que lo puso a cargo de todos los presos y todavía los presos le hacían caso a José. ¿Te das cuenta de eso? ¿Cómo Dios guardaba a José aún en medio de toda la prueba que estaba pasando? Es fantástico cómo, a pesar de que Dios te permite pasar momentos difíciles, Él te va guardando y te va cuidando. Sin embargo, no era fácil para José, pues ya en la cárcel, ¿tú crees que José se acordaba de sus sueños? Ay, cuando soñaba que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante mí. ¿Algún día va a pasar? Pero hay veces que ya ni nos acordamos del propósito que Dios nos dio. Porque hemos sufrido tanto que pensamos que ya Dios se olvidó de nosotros. Y pensamos que pues ya de plano Dios no va a cumplir lo que prometió. Sin embargo, lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Pero no en nuestro tiempo, sino en su tiempo. Porque todo tiene un propósito. Y entre los presos, unos sirvientes del faraón, uno era el copero, el cual preparaba el vino de faraón. Y estaba el panadero, el cual preparaba diferentes manjares de pan para el faraón. Los metieron a la cárcel. Y cada uno de estos personajes, tanto el copero como el panadero, tuvieron un sueño que los perturbaba. Ellos le contaron ese sueño a José y José se los interpretó. Al copero, su interpretación fue que él iba a ser otra vez puesto en libertad y devuelto a su trabajo. Y para el panadero, pues le dijo que a él lo iban a matar. Cuello. 3 días después, pasó exactamente como José había dicho. Y José le dice al copero: oye, cuando seas liberado, acuérdate de mí. Acuérdate que yo te interpreté tus sueños y dile a Faraón que me saque de aquí, por favor.
Pero ¿qué crees? Cuando el copero quedó en libertad, se olvidó de José. Así que pasaron 2 años después de eso. ¡Qué coraje para José! ¡Qué impotencia debe haber sentido en ese momento! Tal vez José llegó a pensar que Dios se olvidó de él. No. Sin embargo, cuando Dios te da un propósito, se va a cumplir en el tiempo de Dios. Y en el momento menos pensado, Dios va a actuar. No quiere decir que no esté actuando, pero Dios va actuando y va obrando en tu favor. Porque también el faraón tuvo un par de sueños que lo perturbaban mucho. Faraón había mandado llamar a todos sus magos, sus sabios, les contó el sueño y estas personas no pudieron interpretar qué significaba. El copero escuchó y en ese momento se acordó. Hace 2 años un joven hebreo interpretó un sueño mío y se cumplió. Y fue y le dijo a Faraón. Entonces Faraón, tan preocupado que estaba de su sueño, pues mandó a traer de inmediato a José. Imagínate, José todo triste ahí en la cárcel, no sé, tal vez marcando ahí con un clavo, con un pedazo de piedra, un día más aquí encerrado en la cárcel. Y Dios no se acuerda de mí. Cuando de repente llega el jefe de la cárcel y le dice, José, tienes que presentarte ante Faraón. Y José, ¿qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo que a Faraón? Y en ese momento tienes a José rasurándose. Así que José llega a la presencia de Faraón. Y Faraón le dice, a ver, me han dicho que tú eres bueno interpretando sueños. Y le dice José, bueno, no es tan bien interpretarlos. Realmente es Dios quien los interpreta y me dice qué decir. Así que Faraón le empezó a contar su sueño, de que primero soñó que había 7 vacas gordas y bonitas, y luego llegaban 7 vacas flacas y se comían a las vacas gordas en modo zombie. Y que el siguiente sueño, pues, que había 7 espigas de trigo bien bonitas, súper preciosas, y de repente salieron otras 7 espigas de trigo todas bien feas y se comían a las bonitas. Entonces José en ese momento le da la interpretación y le dice, las 7 vacas bonitas y las 7 espigas bonitas son 7 años de abundancia que va a haber en Egipto, y las 7 vacas feas, zombies que se comen a las otras, y las 7 espigas feas, zombies que se comen a las espigas bonitas, son 7 años donde va a haber mucha hambre, tanta hambre que se van a olvidar de la prosperidad que hubo en los 7 años anteriores. Así que, Faraón, yo te aconsejo de que te consigas a un hombre que sea sabio y que sepa administrar toda la abundancia que va a haber en esos 7 años. ¿Y qué crees que hizo Faraón? Faraón lo que hizo fue, bueno, pues, ¿a quién voy a poner? ¿Quién más sabio que este joven hebreo que me acaba de interpretar el sueño? Porque ni todos mis sabios pudieron interpretar este sueño. Y en ese momento, en un segundo, José pasó de ser un prisionero a ser el gobernador de Egipto. Sí, en un segundo. Así obró Dios. José tuvo que esperar muchos años para haber cumplido esa promesa. Pero en un segundo, Dios le cambió la vida a José. Ahora, ¿por qué Dios permitió que José sufriera todo esto? Para prepararlo. Todo ese tiempo que José sufrió fue para que José estuviera preparado para ese tiempo. Dios cumple su propósito en nuestras vidas. Te vuelvo a recordar el Salmo 138:8. Y Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová va a cumplir su propósito en tu vida, aunque tú pienses que ya no va a pasar. Aunque te encuentres encerrado en tu casa, en una cuarentena que parece infinita, no sé por lo que estés pasando en este momento, tal vez estés enfermo y no sabes cuándo va a acabar, pero créeme, de un momento a otro, Dios va a obrar en tu vida y cuando Él logre va a ser hermoso y va a ser maravilloso. Bueno, nos vemos la próxima semana. Adiós.